Te sientes perdido, como si navegaras en la oscuridad, sin brújula ni estrellas que te guíen. Quizás te sientes solo, incluso rodeado de gente, una soledad profunda que ninguna conversación superficial logra llenar. Esa sensación de desconexión, de vacío existencial, de estar viviendo en piloto automático, sin un propósito claro, ¿te resulta familiar? Muchos sienten ese eco profundo de una pregunta sin respuesta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Tiene sentido todo esto? Tal vez llevas años luchando contra la corriente, intentando manifestar cambios positivos en tu vida, pero te sientes estancado, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de frustraciones. La esperanza se desvanece con cada intento fallido, y la fe, una vez robusta, se ha debilitado tras tantas decepciones. Ese cansancio profundo, esa sensación de que la alegría se ha marchitado, ¿te invade también? Entiendo, sé lo que es sentir que tu energía está bloqueada, que nada fluye, que el universo te ha silenciado. El miedo a la enfermedad, al tiempo que se escapa, a envejecer sin haber encontrado la paz interior, se instala como una sombra persistente. Y quizás la duda más lacerante de todas, ¿soy digno de algo mejor? ¿Merezco la felicidad, la abundancia, la conexión profunda con algo más grande que yo? La psicología a veces nos ofrece soluciones parciales, pero ¿qué pasa con esas preguntas existenciales que solo la espiritualidad parece abordar? ¿Qué pasa cuando la ciencia y la espiritualidad se encuentran? ¿Qué pasa cuando descubrimos que la respuesta no está en buscar fuera, sino en reprogramar nuestro interior? En este video vamos a explorar la ley del karma, no como una condena, sino como una herramienta poderosa de autoconocimiento y transformación. No te voy a hablar de pensamiento positivo ni de confianza en el universo como frases mágicas. Te voy a mostrar, con ejemplos concretos y respaldados por la neurociencia, cómo nuestras acciones, nuestras intenciones moldean nuestra realidad. Descubriremos cómo la diligencia y la paciencia cosechan frutos de paz y plenitud, mientras que la pereza y el engaño nos llevan a consecuencias inesperadas. Prepárate para un viaje al interior, un reencuentro con tu propia fuerza y capacidad de cambio, porque tienes el poder, la capacidad, la energía para transformar tu vida. Este video es tu faro en la oscuridad, tu guía para reconectar con tu propósito, con tu esencia, con la fuente de tu propia felicidad. Y lo más importante, no estás solo en este camino. Bienvenidos a la segunda parte de este viaje. Hemos establecido el escenario: 3 nueras, una cocina abrasadora, una sopa que se cocina a fuego lento, pero no se trata solo de una sopa. Se trata de la vida misma, con sus desafíos, sus alegrías, sus dolores. ¿Se sienten identificados? Muchos de ustedes me escriben, compartiendo la soledad en medio de la multitud, el peso de un duelo silencioso, la sensación de estar desconectados de un propósito mayor. Esa sensación de piloto automático, ese miedo a envejecer sin haber realizado la misión del alma, es algo que nos une a todos, de alguna manera. La cocina, en esta parábola, representa el crisol de la existencia. El calor sofocante, las ollas hirviendo, las especias que se queman, son metáforas del dukkha, el sufrimiento inherente a la vida según la tradición budista. No es el calor en sí el problema, sino nuestra reacción ante él. ¿Cómo lidiamos con la adversidad? ¿Con paciencia y diligencia o con quejas y resentimiento? Es en esa respuesta donde reside la clave. Recuerden esa sensación de que su energía está bloqueada, que nada fluye. En esta historia encontraremos la clave para desbloquear ese flujo. Observemos a la primera nora. Ella enfrenta el calor con una sonrisa, con una actitud de meta, de bondad amorosa. Su mente está presente, serena, no se deja llevar por la queja. En lugar de eso, adapta su estrategia. Utiliza el ventilador con moderación, consciente de que el exceso también puede ser dañino.
Su cuerpo puede ser visto como un templo a ser cuidado y respetado. Su mente es un jardín que cuida con esmero. Esto se refleja en la calidad de su sopa, en la armonía que crea en la cocina y en la admiración que despierta en los demás. Su enfoque no es escapar del calor, sino encontrar el equilibrio, el camino del medio. ¿Alguna vez sintieron que ya es demasiado tarde para cambiar? La historia de esta Nora les demostrará lo contrario. Su transformación interior es la respuesta a su pregunta. ¿Y las otras dos nueras? Ellas encarnan los tres venenos de la mente: el apego, el odio y la ignorancia. La envidia, el resentimiento y la falta de conciencia. El deseo de reconocimiento se manifiesta en su competencia, en su necesidad de ser la mejor, sin importar el costo. La aversión, el odio, surge de la frustración, del calor, de la dificultad. La ignorancia se refleja en su incapacidad para ver las consecuencias de sus acciones impulsivas, en su uso excesivo del ventilador, que termina por enfermarlas. Su sufrimiento no es una casualidad, sino el resultado directo de sus acciones. ¿Se sienten identificados con esa repetición de patrones negativos, con esa autosabotaje? Ellas, en su desesperación, buscan consuelo en soluciones superficiales, en la búsqueda desenfrenada de placer, sin resolver la raíz del problema. Es una metáfora perfecta de la forma en que muchos buscan soluciones externas para problemas internos, olvidando la importancia del trabajo interno, de la programación mental. El uso excesivo del ventilador, en este sentido, simboliza la búsqueda de soluciones externas y placeres sensacionales para aliviar el malestar. Es una metáfora para cómo la búsqueda desenfrenada de comodidad sin sabiduría puede generar más sufrimiento. Es una advertencia contra la negligencia, contra la falta de cuidado de sí mismo. Es un llamado a la atención plena, a la conciencia de nuestro cuerpo y de nuestras acciones. Ahora, hablemos de la manifestación. Muchos de ustedes han intentado manifestar cambios en sus vidas sin éxito. Creen que la ley de la atracción es simplemente pensar positivo y esperar que la magia suceda. Pero aquí, la neurociencia nos ilumina. Dr. Bruce Lipton, por ejemplo, explica cómo nuestras creencias influyen en la expresión genética. Nuestra mente, nuestra vibración, modela nuestro cerebro y por ende nuestra realidad. No se trata de pensar positivo de manera superficial, sino de una profunda reprogramación mental, de una transformación interior que se refleja en nuestras acciones. La primera Nora, con su paciencia, su diligencia, su enfoque en el presente, manifiesta una realidad diferente. Ella no manifiesta riqueza o fama, sino paz interior, armonía y reconocimiento, frutos naturales de sus acciones virtuosas. Su éxito no es una casualidad, sino el resultado de su esfuerzo consciente y su atención plena. Es el ejemplo perfecto de cómo la energía, la frecuencia, la gratitud, la intención se alinean para crear una vida plena. ¿Sienten esa conexión con algo mayor? ¿Ese anhelo de reencontrar la fe? La historia de esta Nora es una respuesta a esta profunda necesidad. El final de esta historia no es un cuento de hadas, es una parábola sobre la ley de causa y efecto, el karma. Las consecuencias de nuestras acciones, sean buenas o malas, tarde o temprano nos alcanzarán. Las otras dos Noras aprenden su lección a través del sufrimiento, un sufrimiento que podría haber sido evitado con un poco más de conciencia, un poco más de atención plena, un poco más de compasión por sí mismas y por los demás. ¿Se sienten perdidos espiritualmente, como si el universo estuviera en silencio? Esta historia es una llamada a despertar, un llamado a la responsabilidad personal, un llamado a cultivar la bondad, la paciencia y la diligencia.
La verdadera recompensa no es externa, sino interna. Es la paz que encontramos en la aceptación, en la comprensión de la ley del karma, en la transformación de nosotros mismos. Y recuerden, ustedes no están solos. Hay un camino hacia la luz. Entonces, ¿qué hemos aprendido de las noras y sus caminos? No se trata de suerte, ni de magia, ni de atraer vibraciones positivas con afirmaciones. Se trata de acción consciente, guiada por la intención. Ustedes que llevan el peso de la soledad, de un dolor silencioso, de la sensación de desconexión con un propósito mayor, de la repetición de patrones negativos. Ustedes que se sienten perdidos en un universo que parece mudo, que dudan de su propia valía, que han visto su fe tambalearse. Ustedes no están solos. He visto el reflejo de sus miedos, de sus cansancios en cada una de esas noras. El miedo al envejecimiento sin haber realizado su misión, el agotamiento de intentar manifestar cambios sin resultados, la creencia de que ya es demasiado tarde, todo eso resuena profundamente. Pero la historia de las noras nos ofrece un faro de esperanza. La ley del karma, tal como la entendemos en el budismo, no es un castigo, sino una consecuencia natural de nuestras acciones. Es la demostración de cómo nuestros pensamientos, nuestros actos, moldean nuestra realidad. La nora diligente no atrajo la felicidad, la creó con su trabajo, su paciencia, su honestidad. Su energía, su frecuencia vibratoria se transformaron en un flujo de abundancia, no por magia, sino por congruencia. La neurociencia, de hecho, corrobora esto. El doctor Bruce Lipton habla de la plasticidad neuronal. Nuestro cerebro se reconfigura con cada pensamiento, cada acción. Reprogramar nuestro subconsciente con gratitud, intención y prácticas como la meditación nos permite modificar nuestra realidad, cambiando la frecuencia en la que vibramos. No es una cuestión de pensamiento positivo, sino de acción consciente y consistente. ¿Qué significa esto para ustedes? Que aún tienen tiempo, que aún pueden cambiar su rumbo, que la paz interior, la plenitud, la manifestación de una vida plena y abundante no son un sueño inalcanzable, sino un resultado de su compromiso con la transformación interna. No se trata de elevar la frecuencia como un mantra vacío, sino de cultivar virtudes como la paciencia, la diligencia y la honestidad, las mismas que la nora diligente cultivó. El universo no está en silencio. Él responde a su intención, a su dedicación, a la congruencia entre sus pensamientos, acciones y creencias. Es momento de abandonar la espera pasiva y asumir la responsabilidad de construir la vida que desean. Empiecen hoy mismo. 3 minutos diarios de meditación consciente, un acto de amabilidad, un compromiso con la autoobservación, pequeños pasos que con constancia conducen a una transformación profunda y duradera. La luz está dentro de ustedes, solo necesitan encenderla. Y recuerden, ustedes son dignos, ustedes son capaces y ustedes no están solos. Este video quizás ha tocado una herida antigua. Tal vez te reconociste en aquella nuera que lucha contra la corriente, cargando el peso de expectativas y decepciones. Tal vez la historia resonó con tu propio viaje, con tu propia búsqueda de significado y paz. ¿Te sientes solo? ¿Perdido en el laberinto de tus propias emociones, cuestionando si existe de hecho un propósito mayor? ¿Sientes el dolor silencioso de un duelo, una separación, una enfermedad prolongada? La sensación de estar desconectado, de vivir en piloto automático, con el miedo de envejecer sin haber encontrado tu verdadera esencia? ¿La creencia de que ya es demasiado tarde para cambiar? No te engañes, no estás solo. Miles comparten estas mismas dudas, estos mismos miedos.
Pero el viaje espiritual no es sobre evitar el dolor, sino sobre transmutarlo. No se trata de pensar en positivo siempre, sino de cultivar una conciencia plena, un entendimiento profundo de la ley de causa y efecto, el karma, que opera en cada aspecto de tu vida. Este video fue solo un primer paso. Un atisbo del poder transformador que reside dentro de ti, en tu capacidad de moldear tu realidad a través de tus acciones e intenciones. ¿Deseas profundizar esta comprensión? ¿Deseas aprender prácticas concretas para cultivar la paciencia, la diligencia y la compasión, transformando tus desafíos en oportunidades de crecimiento? Entonces, únete a nuestra comunidad. En el enlace de la descripción encontrarás recursos exclusivos, meditaciones guiadas y un espacio seguro para compartir tu viaje, tus dudas y tus logros. Vamos a recorrer este camino juntos, con respeto, compasión y la firme convicción de que la verdadera transformación comienza de adentro hacia afuera. La clave no está en manifestar de forma superficial, sino en la reprogramación consciente de tu mente y de tu corazón. No esperes más, el tiempo para tu despertar es ahora. Haz clic en el enlace, conéctate e inicia tu transformación. Mereces encontrar la paz y la plenitud que buscas. Tu viaje comienza hoy.